y recordamos a Santa Inés y a los mártires, porque los mártires son testigos de la fe. Y más Santa Inés, que tiene, como dice el prefacio de la Eucaristía de los mártires, tiene la doble corona, la corona del martirio y la corona de la virginidad. Porque el mundo que no conoce a Dios tiene dificultad y le... Padre, su audio. O sea que estoy hablando solo y no me han escuchado. Es que cuando ingresen los nuevos ingresantes, quienes están ministrando, tiene que silenciar uno por uno, porque si silencian a todos, me van a silenciar a mí cada vez que alguien ingrese. No sé quién está teniendo esa tarea, pero no hagan esa maniobra de silenciar a todos, porque entonces voy a hacer un monólogo en mudo. Y yo no sé, bueno, realmente en qué momento quedé sin audio. Pero les decía que esta charla la estamos haciendo en este 21 de enero, que la iglesia recuerda a Santa Inés, y los mártires, y particularmente Santa Inés, que además del martirio vivió la virginidad, son testigos, testimonio con su vida y con su muerte de la fe. Y justamente la virginidad, es decir, el decidir libremente como Inés por el amor de Dios y no por los amores pasajeros y temporales, requiere una serie de virtudes, pero justamente es un testimonio fuerte de esperanza. Ya decíamos en otras ocasiones que los pecados capitales atacan las virtudes teologales y las virtudes humanas, y particularmente la esperanza es atacada por el pecado capital de la lujuria. Entonces nosotros vivimos en una etapa donde la lujuria se está normalizando. Entonces los jóvenes, las personas tienen mucho acceso a la pornografía, tienen mucho acceso a una serie de venenos que les llegan directamente a su casa, donde quieran que estén, en los aparatos móviles, celulares, y entonces es muy difícil que vivan la castidad. Claro, menos probablemente podrán vivir la abstinencia y la virginidad, pero justamente Inés nos ayuda en eso. Pero no solo en eso, sino además el no temer a la muerte. Y entonces preguntémonos, ¿por qué es que tenemos tanto temor a la muerte? Y por supuesto, hay una razón existencial en relación a nuestra naturaleza, porque la muerte es algo que nosotros sabemos con certeza que nos va a ocurrir, no nos vamos a poder liberar de la muerte, pero no nos preparamos. Y entonces preferimos, como sugiere el mundo, no pensar en esas cosas. A menos que de repente estemos gravemente enfermos, nosotros o algún familiar, o tengamos la experiencia de la partida de un ser querido. Pero normalmente el mundo procura con insistencia que los seres humanos no pensemos en la muerte, como pensar en nuestra propia muerte fuera algo negativo. Y eso no es algo casual, es algo que se instaló progresivamente con el auge de las ideologías materialistas, especialmente el marxismo ateo. Y luego, en consecuencia, también el liberalismo ateo. Y entonces el materialismo rampante que vivimos ahora en todas sus manifestaciones en el mundo global actual, evita hablar de la muerte. Quiere esconder la muerte. Y esto, que tiene ya varios siglos y varias décadas en especial, a partir del siglo XX, segunda mitad, en consonancia con todos estos fenómenos que se han dado,
como los de la Revolución Sexual y luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se hizo mucha, diríamos, propaganda de la visión atea acerca de la muerte a través de la difusión de los planteamientos de estos filósofos de base marxista que al sacar a Dios, entonces no encuentran sentido a la vida y tampoco sentido a la muerte. Entonces, para estas personas, después de la muerte ya no hay nada. Y entonces, si después de la muerte no hay nada, entonces en la vida presente hay que, entre comillas, hacer, como es la propuesta de este mundo ateo, lo que nos da la gana para ser felices. Pero en nuestra fe, nosotros sabemos que la vida presente en Jesucristo no es una añoranza del pasado, ni una mirada, diríamos, preocupada por el futuro, como comentábamos el jueves pasado, porque nosotros tenemos certezas, porque Jesucristo es la verdad y es la vida. Y a partir de Jesucristo, la humanidad entera, y nosotros los que hemos recibido el don de la fe, el don de las virtudes teologales, de la esperanza y de la caridad, nosotros sabemos que la vida presente, como dice Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita, es un instante entre dos eternidades. Y cuando Santa Teresita dice que es un instante entre dos eternidades, no está diciendo que esta vida presente es insignificante, que esta vida presente no tiene sentido, que esta vida presente no vale, sino, o que no es importante, sino lo que está diciendo es que es muy importante, pero es muy breve. Y la vida la vivimos siempre en el presente. Yo no vivo en el pasado ni vivo en el futuro, vivo en el hoy, en el ahora. Porque en el ahora y en el hoy es donde el tiempo entra con la eternidad, que es un eterno presente. Y Jesucristo se dirige a nosotros en el hoy, en el ahora, pero es un instante. Y entonces yo comprendo y empiezo a valorar el tiempo, no como dice el mundo, que el tiempo es oro, que el tiempo es para hacer dinero, para conseguir resultados, recursos temporales y materiales, sino el tiempo es el hoy donde yo me preparo para la eternidad en el encuentro personal con el eterno que ha entrado en el tiempo y que nos da vida, vida nueva y vida en abundancia, que es Jesucristo, el Señor nacido de mujer. Y entonces comprendemos que incluso los filósofos de la antigüedad que buscaban la verdad, a diferencia de las visiones de esos otros sofistas que decían que no había verdad y todo era opinión, de manera semejante a como esta cultura de la posverdad plantea en la actualidad, por ejemplo, Platón, tenía claro que el contenido de toda la filosofía, de toda la verdad que con la razón humana se podía alcanzar, solo tenía sentido en este tiempo que es la vida presente, si es que se meditaba sobre la muerte. Entonces comprendemos que esta visión, yo diría, irracional sobre la muerte es consecuencia de dos movimientos. Primero, alejarnos de Dios y segundo, renunciar a usar la razón y dar énfasis y peso y sobredimensionar la subjetividad, los placeres, los apetitos, la emotividad, es decir, una etapa irracional de la posverdad. Y es en ese caldo de cultivo
en que las propuestas de estos filósofos ya del siglo XX, segunda mitad en adelante, que son de alguna manera vinculados a la escuela de Frankfurt, a esta teoría crítica sobre la sociedad que hemos mencionado en distintas ocasiones, me refiero a estos filósofos existencialistas, su gran planteamiento era que la vida no tiene sentido, porque la muerte es la nada, como piensan los ateos. Entonces, si la muerte es la nada, la vida, como dicen, es una pasión inútil, decía Sartre. O como Camus, en su mito de Sísifo, citando a esa mitología griega, es un querer y no poder, es un despropósito. Y entonces lo único que queda es, entre comillas, dar rienda suelta a tus apetitos, a tus deseos. Entonces la vida es un mero desear lo pasajero, lo que exalta mis sentidos. Y eso, asociado a esta otra premisa que instaló el marxismo, que desarrolló Gramsci, y en general que acogió el materialismo capitalista y socialista, ambos, es no pensar, no hablar de la muerte, sino de lo que se trata, entre comillas, es de consumir y de callar, de producir, consumir y divertirte. Y entonces se hace del ser humano y de la vida humana un ser carente de sentido. Pero esas dos perspectivas que dominan, porque no son antagónicas, sino que se complementan mutuamente y dominan la esfera cultural contemporánea, son absolutamente contrarias a nuestra fe. Y entonces nosotros tenemos que hablar de la muerte. Nosotros tenemos que reconocer que encontrarle sentido a la vida es inseparable de encontrarle sentido a la muerte, y que ambas cosas en Jesucristo han sido reveladas no solo como enseñanza, no solo como doctrina, no solo como parábolas, sino en su vida terrena, en su Pascua y en su victoria sobre la muerte, y la manifestación de la vida, como nos dice el apóstol San Juan. Hemos conocido la vida y damos testimonio. Y entonces, desde la fe, desde el testimonio de los santos, desde el testimonio de los mártires, el testimonio de la iglesia, nosotros tenemos que comprender justamente esa realidad y descubrir lo que de alguna manera se nos presentaba en la Eucaristía de este domingo que ha pasado, segundo domingo del tiempo ordinario, y yo no sé si ustedes recuerdan, porque todas las cosas siempre en el Señor hacen sentido. Nosotros contemplamos este domingo pasado, domingo del segundo domingo del tiempo ordinario, no sé si recuerdan la lectura del primer capítulo del Evangelio según San Juan, luego que celebramos el primer domingo del tiempo ordinario, el bautismo del Señor, ese pasaje de Juan Bautista que señala a dos de sus discípulos, dos de los discípulos de Juan, señala a Jesús y les dice: este es el Cordero de Dios. Y esos dos discípulos siguen a Jesús. Era las 4 de la tarde, señala el evangelista. Y Jesús, al darse cuenta que lo están siguiendo, él voltea y les pregunta: ¿qué buscan? Y ellos le dicen: Rabí, ¿dónde vives? Rabí, ¿qué significa maestro? Y Jesús le responde: vengan y verán.
Lo siguieron y dice el Evangelio que se quedaron todo ese día con él. Y al día siguiente empiezan a anunciar Andrés primero a su hermano Juan, que se le llamará llamado Pedro por el Señor, hemos encontrado al Mesías, es decir, ya no es un maestro, descubren que él es el esperado de los siglos. Y hago referencia a este pasaje, porque ¿dónde vive el Señor? Y yo les decía en la misa del domingo a la gente que participaba en la Eucaristía, ¿dónde vive el Señor? ¿Ustedes saben dónde vive el Señor? Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes saben dónde vive el Señor? Porque el Señor tiene vida eterna, muerto y resucitado, no muere más, y Él está en el seno del Padre. Entonces, la pregunta que hace Jesús, a quién buscan, está vinculada a esa pregunta profunda que tiene el ser humano sobre la vida y sobre la vida eterna, porque los seres humanos deseamos vida, estamos hechos para la vida y no para la muerte, como dice Heidegger. Y encontrarnos con Jesús es encontrarnos con la vida, pero no solo la vida presente, sino la vida de Dios, la vida divina, la vida que Él, que es el único camino que nos conduce al Padre, nos muestra en el discipulado y que permite que nosotros encontremos sentido a la muerte. Es decir, la muerte ya no es la nada. La muerte es el paso, el tránsito necesario para encontrarnos con Jesús, para ver dónde vive, para encontrarnos con el Padre. Porque el Señor, como les dice a los apóstoles y a su iglesia en el mismo Evangelio según San Juan, cuando Tomás les pregunta, y Jesús en ese discurso de despedida, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Porque Jesús les dirá, ustedes ya conocen el camino. Y Jesús responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego de la muerte de Lázaro, en el encuentro con su hermana Marta, le va a decir no solo eso, sino que además yo soy la resurrección y la vida. Es decir, el que cree en Él, aunque haya muerto, vivirá. Y el que cree en Él no morirá para siempre. Es decir, la vida presente es ese instante entre dos eternidades en que nosotros nos preparamos para ese encuentro con el Señor. Como el que tuvieron esos dos discípulos de Juan que empezaron a ser luego discípulos de Jesús. Es decir, la vida presente es para buscar a Jesús, para buscar a Jesucristo. Y por eso el Señor le va a preguntar, ¿a quién busca? Pero lo que vemos es que muchas personas, en el tiempo y en la vida presente, en la actualidad, en este mundo neopagano, no busca a Jesucristo. La gente no sabe para qué vive. Y no sabe para qué vive mucho porque no quiere y oculta y prefiere no hablar ni pensar en su muerte. Porque si yo pienso en mi muerte, ¿qué hago dedicando mis mayores esfuerzos para cosas pasajeras, para cosas perecederas? Es como que alguien se vaya al supermercado un fin de semana y haga una gran compra de alimentos perecibles y no tiene un congelador, no tiene un refrigerador. ¿Para qué compra si esos alimentos se van a descomponer en pocas horas, en pocos días?
compraría pues lo que está al día, ¿no? Lo que puede consumir en un tiempo breve para que no se descomponga. Y entonces la idea es que descubramos que esa mentalidad del mundo está presente de distintas formas en las distintas manifestaciones, entre comillas, culturales de este mundo que pasa dominado por el príncipe de este mundo y que afectan y dañan la fe. Pero nosotros, personas de fe, nosotros que hemos conocido la verdad y la revelación en Cristo, tenemos que darnos cuenta que también nosotros podemos ser confundidos o de repente callar y no hablar ni de la vida, ni de la muerte, ni la verdad, es decir, de Jesucristo. Y muchas veces así lo hacemos. Porque el mundo nos ha impuesto el chantaje de que hablar de esas cosas es, entre comillas, tétrico, lúgubre, es algo tenebroso, es algo de mal gusto. Y claro, eso ocurriría para las personas que sin fe viven una vida sin freno, sin sentido, y entonces para ellos la muerte es algo terrible porque el Señor mismo lo dice. Vendrá como un ladrón, porque para ellos sentirán que en ese momento pierden todo. Pero si en la vida presente yo busco a Jesucristo, si en la vida presente yo comprendo que me tengo que preparar para ese encuentro cara a cara con el Señor que se producirá el día de mi muerte, cuando llegue mi hora, entonces yo podré prepararme. Y por eso es que mucha gente no se prepara. Y la actual pandemia y sus consecuencias de enfermedad y de muerte producen esa doble situación paradójica. De un lado, para nosotros, personas de fe, nos hace ver que es necesario estar preparados, porque nadie sabe cuándo ni cómo podemos contagiarnos y de repente la evolución de esta enfermedad o de cualquier otra puede ser nuestra hora final, que solo el Señor sabe. Y entonces para nosotros te podría servir para la preparación. Pero para los que no creen en Dios y para los que esta vida no tiene sentido, y esta vida es una vida que simplemente de lo único que se trata es de producir, consumir, ven en esta pandemia también la oportunidad de extender la llamada cultura del amor. Y por eso es que se da esa situación paradójica, que simultáneamente se empieza a luchar a veces de una manera desigual para contener la pandemia por la insuficiencia de recursos, como ocurre en nuestro país y también en los países más avanzados, en términos materiales y tecnológicos y científicos y económicos, etc. Pero en simultáneo, los agentes de la cultura de la muerte abren la discusión sobre la muerte y entonces plantean el aborto como legislación, como ha ocurrido en este país vecino nuestro tan cercano, país hermano, o la discusión sobre la eutanasia, como se ha aprobado recientemente en España. Y entonces uno dice, pero ¿cómo esta es una locura? ¿Cómo estas personas, cuando se está luchando contra la muerte por defender la salud, cómo simultáneamente introducen de manera inoportuna, diría uno, desde la fe, debates sobre la muerte, sobre la eutanasia, y algunos hablan de muerte digna y de derechos, derecho a la muerte digna, derecho al aborto, a decidir. Y es que justamente para los que no tiene esta vida presente ningún sentido más allá, ningún sentido trascendente, y después de la muerte hay nada,
Entonces, rápidamente dicen, si lo que nos faltan es recursos, entonces, ¿para qué estamos preocupados de más camas, de más unidades de cuidados intensivos, de más respiradores? Sencillamente apliquemos la eutanasia, la muerte digna a esas personas, entre comillas, como derecho, y se resuelve el problema. Y además, ¿por qué estamos preocupados por problemas de sostenibilidad económica y de la crisis económica, etcétera? Hagamos que la población se reduzca, que no nazcan nuevas criaturas, legalicemos el aborto, como en países llamados desarrollados han aprobado incluso hasta el mismo día de la coronación, es decir, hasta el mismo día del parto. Entonces, la cultura de la muerte quiere que se hable de la muerte, pero no de la muerte para encontrar sentido a la vida presente y a la vida verdadera que Jesucristo nos trae, sino hablar de la muerte, entre comillas, para tener una solución a los problemas temporales de los más fuertes en esta especie de selección natural creada artificialmente por la cultura de la muerte, donde los únicos que cuentan son los jóvenes, los fuertes, los sanos, los que producen, los que consumen, y todos los demás, ancianos, enfermos, discapacitados, niños, etcétera, son prescindibles. Y entonces nosotros comprendemos por qué estos mismos agentes de la cultura de la muerte, con sus transnacionales de base, yo diría, atea y muchas veces satánica, a través de sus medios de propaganda, buscan, entre comillas, casos emblemáticos para, en medio de la confusión, sensibilizar a la opinión pública, distorsionar lo que significa el dolor y el sufrimiento y aprovechar, entre comillas, para eliminar el dolor, pero eliminando a las criaturas humanas, eliminando el derecho a la vida y los verdaderos derechos e imponiendo falsos derechos. Y nosotros tenemos que estar preparados y alertas para poder comprender la falacia de esos argumentos y para poder contraargumentar, pero no para un debate intelectual estéril, sino para testimoniar la verdad y la vida, es decir, nuestra fe, nuestra esperanza, y poner en práctica una caridad ardiente. Y ese es el desafío. Y por eso es que hemos colocado este tema, porque nosotros también, repito y reitero, también somos afectados porque esa propaganda es muy intensa. Y entonces nosotros tenemos que examinarnos. Por eso nosotros tenemos que recordarnos y recordar en oración y a los demás, es decir, dar testimonio, y eso es martirio, de que nosotros hemos nacido de un amor que es un amor eterno. Nosotros no hemos nacido de amor carnal, nos dice San Pablo en el mismo capítulo primero, San Juan, perdón, en el mismo capítulo primero de su Evangelio. Hemos conocido la vida, el Verbo se ha hecho carne, acampado entre nosotros, y esa vida se ha manifestado porque nosotros, los hijos de Dios, no somos solamente fruto del amor de nuestros padres, de un amor humano. Nosotros somos fruto del amor de Dios. Y ese amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones es para que nosotros participemos de esa vida plena, que es ese instante en que nosotros finalmente escucharemos la última llamada. Y la última llamada de esa vocación, de ese llamado continuo que hace el Señor en la vida divina, cuando el Señor nos diga, vengan a mí, benditos de mi Padre,
pasa al banquete de mi Señor. Y por eso, queridos hermanos, pensamos que es muy actual y que muchas veces tal vez no estamos nosotros meditando, reflexionando, iluminados por nuestra fe a la luz de la Sagrada Escritura y de Jesucristo, que es la palabra de Dios, esta verdad. Nosotros hemos sido amados por el Padre y somos amados por el Padre hasta el extremo que ha enviado a su Hijo único para salvarnos. Y nosotros estamos llamados a, en este instante que es la vida presente, encontrar y buscar al Señor para que Él devuelva a nuestro ser la imagen y semejanza de la que hemos sido creados, que es el mismo, para que nosotros encontremos el sendero de la vida y gocemos y nos saciemos de su presencia. Es decir, el Señor ha pensado en nosotros, en la persona de Jesucristo, en cada uno de nosotros, y estamos llamados a ser santos y perfectos. Y es lo que ordena todas nuestras acciones presentes. ¿Por qué hemos nacido de ese amor de Dios para la vida eterna, la vida divina, la vida de los santos, para ser santos y perfectos como nuestro Padre Celestial es santo y perfecto? Y entonces, esa realidad nos lleva a aceptar dos situaciones y dos condiciones que justamente los mártires como Santa Inés nos la recuerdan. Uno es que somos frágiles, es que somos muy débiles, somos mortales. Vamos a experimentar la muerte primera. Pero simultáneamente, nosotros tenemos que tener conciencia viva de que estamos llamados a una vocación santa, a una perfección para una vida que es eterna. En ese hoy presente continuo en el que el Señor viene a nuestro encuentro y nos llama. Y tenemos la responsabilidad de que en cada una de esas circunstancias nosotros usemos la facultad de la libertad de la que hemos sido dotados, no para creer equivocadamente que es para hacer lo que nos da la gana, sino para que elijamos el bien y la verdad. Elijamos, en otras palabras, vida y bendición, porque somos edificados a través de esas llamadas que se producen a través de cada una de esas decisiones, donde nos vemos en la circunstancia, en la contingencia de elegir el bien y la verdad. Y cada vez que elegimos el bien y la verdad, nosotros abriremos nuestro corazón para que el Señor nos edifique y la vida nueva de hijos de Dios en nosotros, comunicada a través de los sacramentos, a través de las gracias actuales, nos santifique y nos edifique en esa nueva realidad, de esa vida nueva que tiene que desplegarse progresivamente en la vida presente, en este instante entre dos eternidades. La eternidad de Dios que nos amó y nos llamó a la existencia, que fue la primera llamada, la llamada del Dios eterno que en su Hijo amado nos concedió la gracia de entrar a formar parte de la familia de los hijos de Dios a través del sacramento del bautismo y que crece a través de los sacramentos de Jesucristo en su iglesia, pero además la llamada que en la vida cotidiana, en cada ocasión y en cada circunstancia que tenemos que ejercer nuestra libertad, optemos por el bien y la verdad. Y de esa manera se despliegue en nosotros la vida nueva que el Señor, que el Espíritu Santo obra para que en algún momento se manifieste en plenitud. Y eso debe ocurrir si es que así vivimos en este instante, que es la vida presente, cuando justamente llegue la hora de la última llamada y nos pongamos en presencia del Señor, para que el Señor nos dé
lo que corresponde según el instante de esta vida presente y cómo nosotros hemos vivido. Y entonces podemos contrastar pues la paradoja abismal, la diferencia abismal entre estas ideologías paganas y lo que es la verdad revelada en Jesucristo. Y que a veces nosotros creemos que podemos callar. Y San Pablo nos dirá, ay de mí, si yo no evangelizo, y evangelizar es anunciar esa buena noticia. Porque es una buena noticia el que la pequeña criatura humana, pero que sin embargo tan frágil y tan precaria, pero tiene deseo de eternidad, como dice San Agustín. Nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en Dios. Y es Él a quien buscamos. Y lo buscamos porque Él nos llama, porque Él ha puesto ese deseo en nuestro corazón, pero también porque los otros testigos que el Señor pone en nuestro camino nos señalan quién es el Cordero de Dios, quién es el que da y es la fuente de la vida, quién es el que viene a servirnos y a dar su vida para el rescate de los esclavizados por el pecado y la ignorancia. Y entonces comprenderemos por qué este mundo sin Dios quiere distorsionar y promueve una falsa libertad. Y le dice a los jóvenes y a los de todas las edades que de lo que se trata y tu libertad es hacer lo que te da la gana, dar rienda suelta a tus apetitos, a tus caprichos, a tus deseos. Y que así, en esta vida que no tiene sentido porque es una náusea, entonces goza, como diría San Pablo, a vivir, a comer, a beber, porque mañana moriremos. Pero esa es la mirada de los paganos. Pero nosotros que confesamos que Jesucristo, que es el Señor de la vida, ha muerto y ha resucitado, y no tenemos una fe vana, nosotros necesitamos una y otra vez contemplar, meditar y recordarnos esas verdades. Los clérigos, los religiosos, nos comprometemos en el momento de nuestra ordenación, de las promesas y en el momento de los votos, los religiosos, nos comprometemos a hacer la oración del oficio divino, la liturgia de las horas. Y la liturgia de las horas tiene una oración que la completas, que es la que se hace al final del día. Y al final del día, uno recuerda el himno de Simeón, que es el que cuando llega María con José al templo a presentar al niño, le dice, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Es decir, todos los días la Iglesia nos enseña que tenemos que meditar sobre nuestra muerte, porque el descanso nocturno y el sueño nocturno es un ensayo de nuestra muerte, porque nos ponemos en manos del Señor. Y ese es algo bueno, pero claro, el mundo ateo no quiere que pensemos en eso. Te dice, eso es tétrico, eso es macabro, no hables de estas cosas, hay que olvidar. E inclusive cuando recordamos a nuestros familiares, a nuestros amigos difuntos, quiere que únicamente se recuerden, entre comillas, sus méritos, sus logros, que le hagamos un homenaje, pero no comprendemos por eso que un homenaje significa un mérito, un logro. Y nosotros en la vida presente solamente tenemos un verdadero logro, que no es logro porque no es obra humana, sino un don a recibir, que es la vida plena de hijos de Dios. Y con la fe responder a un llamado. Y entonces, visto así, la libertad pues es la libertad para el encuentro personal con el Señor. Y entonces comprenderemos por qué estos dicen que la libertad, por ejemplo, es decidir sobre tu cuerpo y promover el aborto,
o libertad es, entre comillas, rechazar todo dolor y todo sufrimiento y una muerte digna, porque no entienden el sentido de la vida. Y en la medida en que los legisladores, los medios de comunicación van, entre comillas, normalizando esos planteamientos, uno puede creer que, bueno, que no tienen nada de malo, que finalmente, bueno, así será, pues que cada quien decida. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos desconociendo y negando a quien es el Señor y Dios nuestro. Y entonces ocupamos el lugar del Señor. Nos hacemos dueños de la viña, lo arrojamos al Señor de la viña y como decía la carta a los Hebreos, el Evangelio según San Marcos, el día de ayer nos ponemos de acuerdo, herodianos y fariseos, para sacar al Señor, dejarlo de lado, expulsarlo de nuestra vida, expulsarlo de la creación. Por eso es que nosotros recordemos que tenemos una semilla de eternidad inscrita por el Señor, porque sería paradójico que una criatura que es meramente materia, ¿por qué se angustiaría tanto por la muerte? ¿Por qué estos se desesperan y quieren que no se hable sobre la muerte y quieren legalizar el suicidio? Porque una vida sin Cristo en realidad, una vida sin verdad, es un suicidio continuo. Y esas personas que defienden el suicidio asistido, sin darse cuenta, tal vez se están suicidando poco a poco todos los días, porque están apagando en ellos la semilla de eternidad. Nosotros, por el contrario, día a día tenemos que hacer crecer esa semilla que tiene que crecer más que todas las hortalizas y hasta los pájaros, dice el Señor, refiriéndose a la semilla de mostaza, anidarán en ella. Y esos son una figura de las virtudes teologales que nosotros hemos recibido en nuestro bautismo. Por eso, queridos hermanos, nos damos cuenta que para estas personas el deseo de eternidad ante una vida que simplemente se fija en lo inmediato y no tiene nada trascendente, les genera confusión y preferirían que no haya nada. Pero en eso confunden sus deseos y quieren ocupar el lugar de Dios. Muestra y signo de la soberbia, que es justamente el pecado capital que daña nuestra fe. Pero nosotros, por supuesto que no es que la muerte nos alegra. La muerte de nuestros seres queridos no es que nos entusiasma, porque muchas veces justamente no nos preparamos. Y la muerte se puede ver de dos maneras. O el encuentro personal, comunión de amor con el Dios eterno, que nos invita a participar de la vida divina, de parte de ser herederos de su familia en la bienaventuranza eterna, o ser lo más terrible que nos puede pasar porque el Señor viene como un ladrón y nos va a quitar todo. ¿Cómo podemos prepararnos? Es una preparación intelectual. La escritura, la revelación, las enseñanzas del Señor nos ayudan, pero nosotros necesitamos de la gracia para que esas virtudes infusas crezcan y en nuestra oración nosotros ya pregustemos primicias en la vida presente que nos hagan gustar qué bueno es el Señor.
Y entonces los dones del Espíritu Santo nos darán la fortaleza para sobrellevar sin que desaparezca nuestra debilidad, como dice el Señor, justamente en el prefacio de los mártires. En la iglesia, en la Eucaristía que celebramos, en las celebraciones de los mártires, como el día de hoy, has sacado fuerza de lo débil, has manifestado tu fuerza en lo débil. Y eso débil somos nosotros, las criaturas humanas. Pero si nosotros creemos que somos fuertes, autosuficientes, que podemos controlar las variables de la vida presente, nos sentimos poderosos, como algunos, entre comillas, poderosos en este mundo que pasa, entonces, claro, nosotros estaremos pues, buscando alternativas, entre comillas, tecnológicas, entre comillas, humanas, como algunos que promueven estas ideologías transhumanistas en la ilusión de una eternidad o de una vida, entre comillas, más extensa en la vida presente, que se podría conseguir simplemente con recursos económicos, con investigación científica y con tecnología, lo cual efectivamente es un error. San Agustín refiere un pasaje muy importante para esto que estamos mencionando. Y él relata la historia de una madre que pierde a su hijo pequeño. Y claro, siempre la partida de un hijo ocasiona un profundo dolor en los padres. Porque lo natural es que sean los hijos los que vean partir a los padres. Por eso es que no existe una palabra para describir a un padre que pierde un hijo, una madre que pierde un hijo. Existe el huérfano, que es el hijo que pierde al padre, existe el viudo, existe la viuda, pero no hay una palabra en ningún idioma que describa el dolor de los padres que pierden a los hijos. Y entonces San Agustín nos refiere esa circunstancia dolorosa de esta madre, que entra en diálogo con su hijo muerto. Y este niño le dice a su madre: mamá, si tú vieras la belleza y la hermosura de la vida que hay más allá de las tribulaciones en las que tú todavía te encuentras, te alegrarías de que yo disfrute de esa plenitud y desearías también alcanzar. Y entonces esa esperanza en esa promesa que hemos recibido del Señor, este mundo la quiere destruir. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Y los agobios temporales nos desbordan. Es cierto que somos frágiles. Es cierto que tenemos necesidades pasajeras. Es cierto que hay mucha inseguridad. Pero es cierto también que el Señor ya nos manifestó su amor y que Él nos ha asegurado que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y entonces encontraremos el sentido y el valor de la vida presente, de este instante, porque visto desde la eternidad, vivir 100 años, 80 años, 5 años, 15 años, días, o incluso partir antes del nacimiento, visto de la eternidad, no son aspectos significativos. Lo significativo de este instante, que es la vida presente, dure lo que dure, es si es que buscamos al Señor,
porque si lo buscamos nos vamos a encontrar con Él. Y podremos gozar de esa plenitud en la eternidad. Y eso es lo que da sentido a este instante de la vida presente y también al tránsito a la vida eterna que un día inevitablemente todas las criaturas humanas y todos nosotros tendremos que enfrentar. Por eso, queridos hermanos, sabiendo que este es un tema tan relevante y que se pueden decir y comentar muchas cosas sobre él, hemos querido tomar estos minutos en este jueves 21 para hablar sobre la vida y la muerte para nosotros. Y recapitulando y resumiendo, podríamos decir, nosotros tenemos esta vida presente que es un instante, que es la preparación para buscar al Señor y un día encontrarlo en plenitud, en esa vida definitiva, que es la vida que encontraremos luego del tránsito, si lo hemos buscado con corazón sincero, si hemos escuchado su palabra, si la hemos puesto en práctica y si es que hemos deseado con fe viva y con esperanza firme y con caridad ardiente hacer su voluntad. Que nuestra Madre Santísima nos ayude. Voy a concluir en este momento y dar la oportunidad para tener algún intercambio, si hubieran preguntas o comentarios que alguno de ustedes tuvieran bien hacer. Muchas gracias por su paciencia. Padre Meloni, buenas noches. Buenas noches, Steve. ¿Cómo te va? Muy bien, padre. El día de hoy tenemos varias preguntas muy interesantes. El primero de estas preguntas es, el sacramento de la unción de los enfermos se le llamaba antiguamente extremaunción y se decía que era el sacramento de vivos, pues se debía administrar a personas en gracia. Pero he visto administrarse a personas que por enfermedad no pueden confesarse. Aún así, ¿es útil y puede perdonar pecados del enfermo? El sacramento de la unción de los enfermos perdona pecados. Ese es uno de sus efectos que nos enseña nuestra Madre la Iglesia. Pero además, el sacramento de la unción de los enfermos nos une al enfermo, al sufriente, con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, para que ese dolor y ese sufrimiento no sean meramente humanos y pasajeros, sino que adquieran valor infinito al unirse a nuestro Señor Jesucristo. Y en algunos casos también concede la curación temporal de las enfermedades. Entonces es un sacramento efectivamente que hay que administrar a todas las personas. No hay que esperar el último momento, no hay que esperar ya el momento de la agonía. Este nombre por eso de extrema unción, que aludía a ya el último momento, la hora final, el último instante dentro de ese instante que es la vida presente, yo diría puede ser a veces riesgoso. Entonces, las personas que tienen alguna enfermedad, las personas que van a ser sometidas a algún procedimiento quirúrgico, las personas que ya son mayores, es recomendable que reciban este sacramento por lo menos una vez al mes. Si es que esta enfermedad se agravara, pueden volver a recibirlo. Y es conveniente que este sacramento esté unido, mejor aún precedido, por la confesión sacramental, la unción de los enfermos y la comunión sacramental, que es una preparación en la gracia que todos deberíamos de tener antes de ese momento tan importante en la vida presente, que es
la hora del encuentro con el Señor cara a cara. Muy bien, Padre. La siguiente pregunta es, ¿son compatibles las riquezas materiales o de dones de una persona y esa preparación en esta vida para el encuentro definitivo con el Señor en la vida eterna? A ver, no sé si es que estoy entendiendo bien la pregunta, pero todos nosotros en la vida presente recibimos distintos dones del Señor, distintos talentos que nos sirven para la vida temporal, pero nosotros sabemos que la vida temporal es solo un instante para buscar la vida eterna, para el encuentro con el Señor que se producirá en la hora definitiva cuando acabe esta peregrinación. Pero cuando yo tengo una visión, diríamos, a ver cuál es el término para referirlo más precisamente, una doble vida. Y yo creo que una cosa es mi vida, entre comillas, temporal, y que eso no tiene nada que ver con el momento y la hora de mi muerte y lo que va a venir después. Entonces yo voy a tener el riesgo de creer que esos dones temporales son únicamente para mi uso exclusivo, egoísta, sin reconocer que las otras criaturas humanas dentro y fuera de mi familia biológica, de mi familia de origen, son personas que son mis hermanos y con ellos tengo que practicar la caridad. No solo para auxiliarlos en sus necesidades pasajeras, sino también para ayudarlos sobre todo a que encuentren sentido a su vida y para que busquen y encuentren al Señor. Pero yo no voy a poder ni comprender cómo administrar lo temporal para que tenga valor eterno, ni cómo ayudar a los demás si yo mismo no lo sé, no lo conozco, porque estoy ciego, obnubilado por las obligaciones, por las presiones, por el estrés del inmediato, y entonces voy a vivir una vida sin sentido. Nosotros creemos que no hay contradicción entre lo temporal y lo eterno, y que lo temporal nos tiene que justamente ayudar a buscar lo eterno. No son cosas, no son por eso dos vidas distintas. La vida eterna empieza aquí, ahora. No es que me voy a preparar para la vida eterna cuando ya estoy con un diagnóstico de alguna enfermedad, donde la tecnología biomédica me considera ya desahuciado y ahí me empiezo a preocupar por esa preparación. Toda mi vida tiene que ser una preparación. Yo al final de la vida presente voy a experimentar el juicio particular. Y el Señor me va a juzgar. Y al final de los tiempos, en su parucía, va a haber un juicio también, que es el juicio universal, donde todos serán juzgados. Pero el juicio universal no es una segunda instancia, no revoca el juicio particular, sino lo que hace el juicio universal es que nosotros comprendamos las consecuencias de todo el bien o de todo el mal y de toda la verdad o de toda la mentira que ha tenido nuestra vida presente. Porque nosotros con nuestros actos que realizamos en la vida presente, en ese instante, como dice Santa Teresita, realizamos actos que tienen consecuencias mucho más de nuestra vida presente. El ejemplo de los padres, por ejemplo, testimonios de fe para sus hijos,
no acaba cuando la vida presente de los padres acaba. Muchas veces la fe de los padres va a servir para que en algún momento los hijos se puedan convertir. Y entonces esos padres que ya partieron pueden seguir obrando el bien, no solo por las oraciones, si es que gozan de la presencia del Señor, que realizarán en la patria celestial, sino también porque las obras buenas que hicieron en este mundo siguen teniendo consecuencias positivas para todas las personas que el Señor puso en nuestro camino. Y por eso es que nosotros tenemos que encontrar el sentido de eternidad en cada acto que realizamos. Ese es el verdadero sentido de la moral, que es la vida en Cristo. Y entonces nosotros comprendemos que tanto nuestros actos buenos como nuestros actos malos tienen consecuencias que van más allá de la vida presente. Para nosotros y para los demás. Y eso también es lo que explica lo que significa el purgatorio y la necesidad de la purificación después de la vida presente. Y por qué es importante orar por nuestros hermanos que ya partieron. Muy bien, Padre. Padre, ¿qué significado tiene desde la fe la pena de muerte, si ésta se da a criminales que no tienen ningún respeto por la vida humana? La vida es don de Dios. Y en realidad nosotros no deseamos la muerte de nadie. Nosotros deseamos que las personas, como el Señor nos enseña, se conviertan y que vivan. Pero si en la vida presente alguna persona no quiere rechazar el mal, no quiere acoger la verdad y cree que en el mal, en la mentira, en el engaño, va a encontrar, entre comillas, su felicidad y va a dañar a muchas personas, la sociedad tiene que ver cómo proteger a los inocentes. La pena de muerte en realidad es una medida extrema. Yo personalmente coincido con que la cadena perpetua, otras formas, son, yo diría, aconsejables antes de dejarles a esas personas que delinquen gravemente la oportunidad que en este instante de la vida presente se puedan arrepentir. Pero es un tema, por supuesto, polémico y delicado. Porque la vida es don de Dios. Y siempre en estas situaciones extremas es donde nosotros tenemos que tener mucha serenidad para nuestro juicio. Siempre en los casos extremos se busca que se resuelvan las cosas de manera pragmática, pero muchas veces las soluciones pragmáticas, es decir, únicamente temporales, no toman en cuenta el sentido profundo de la vida revelada en nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros como personas de fe tenemos que una y otra vez volver al Señor y en oración pedirle que nos dé luz. El Señor en ningún caso deja de ser Señor ante las decisiones de las criaturas humanas. Y Él sabe escribir recto de renglones torcidos. Muy bien, Padre. ¿Qué argumentos podemos usar contra los que abogan por la eutanasia ante casos de mucho sufrimiento? En casa, por ejemplo, tengo problemas para convencer a mi esposa e hija que están de acuerdo con esta terrible práctica que ya se está permitiendo legalmente en varios países del mundo.
Es que las personas por eso justamente, y tal vez en otra ocasión tendremos un día especial para hablar de la eutanasia y el aborto, porque sabemos que son temas muy actuales y donde hay mucha confusión y polémica. Pero para que nosotros podamos comprender estos temas, necesitamos una luz sobrenatural. Entonces, si creemos que es algo meramente de pura razón o de sola razón, existen y se pueden encontrar argumentos sólidos. Pero cuando las personas no quieren creer, entonces, como dice San Agustín, 1000 razones no le van a bastar. Pero cuando las personas tienen fe, una sola razón basta. Y entonces, en el caso de la eutanasia, creo que es conveniente recordar que la eutanasia y el aborto fueron introducidas en el debate, diríamos, público de las políticas públicas en países totalitarios sin libertades y que manipulaban a sus ciudadanos. El aborto se introdujo por primera vez como ley humana en la Rusia soviética y la eutanasia en la Alemania de Hitler. Y siempre a partir de casos extremos y apelando al sufrimiento y a evitar el dolor, etc. Pero cuando se abre esa puerta, como mostró claramente la experiencia del régimen nacionalsocialista en Alemania, luego se introduce justamente el marco para que eso siga extendiéndose, y eso terminó en el Holocausto, que se produjo de manera que conmocionó a la opinión pública internacional en el mundo entero. Y luego de esos juicios de Nuremberg parecía que eso nunca más iba a ocurrir. Pero al cabo de unos años, con la manipulación de las nuevas generaciones y con este uso desordenado de las libertades y esta visión irracional que promovieron estos ideólogos tras la llamada Escuela de Frankfurt y esa teoría crítica de ese marxismo cultural que campea en el mundo entero, entonces progresivamente otras sociedades han ido introduciendo. Pero luego de su introducción con causales, entre comillas, restringidas, limitadas, se van ampliando. Esa es la historia conocida. Entonces, ¿quién puede estar de acuerdo con esto? Únicamente una persona, un ser humano, confundido, manipulado, y que no respeta la dignidad de la persona humana. No respeta el valor intrínseco del ser humano, que no depende ni de su salud física, ni de su capacidad económica, ni de su estado de salud o edad. El argumento del dolor, la tecnología biomédica ha avanzado a tal punto que el dolor con los cuidados paliativos puede ser superado. Entonces, esos otros malestares de naturaleza existencial son consecuencia justamente del pecado y la ignorancia, de la falta de fe. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que si justamente no queremos que crezcan esos asesinatos, lo que tenemos que hacer es dar testimonio de fe. Porque lo que se produce en la eutanasia no solo es el deseo de la muerte de un suicida, sino es forzar a que otras personas se conviertan en asesinos. Porque alguien tiene que ejecutar y producir la muerte de esos seres humanos. Y en el mal llamado suicidio asistido también, porque es alguien que tiene que administrarle
dotarlo de los mecanismos y de las explicaciones para que lleve adelante su asesinato, su suicidio. Y por eso es que es importante también reconocer que en realidad las personas que abogan por esas prácticas son de dos tipos. O gente que por su ya, yo diría, deformación de la conciencia se ven beneficiarios de estas medidas deshumanizantes, o de tontos útiles que no entienden nada y que creen y siguen estas modas y estas corrientes sin mayor reflexión. Por eso es importante hablar de la vida y la muerte, ambas cosas, porque si yo no encuentro sentido a lo trascendente y sin Dios, claro, vamos a estar, yo diría, dominados por estas visiones ateas. Por eso es tan importante cuidar la fe, porque nosotros somos un país donde la gente mayoritariamente se declara de fe. Y entonces es extraño que en nuestro país hay gente que esté a favor de esto. Si son ateos, uno tal vez podría entender con dolor la miseria de esas personas. Pero si son creyentes es sencillamente, absolutamente incoherente. Muy bien, padre. La siguiente pregunta es, al buscar la santidad en nuestro día a día, a veces sentimos que nos privamos de placeres que nos ofrece el mundo. ¿Es señal esto de poca fe? ¿Cómo hacernos fuertes ante esto? ¿Qué virtudes nos pueden ayudar en nuestras decisiones y cómo prepararnos? Por eso justamente es conveniente que nosotros nos demos cuenta que si es que a lo que mueve a un ser humano es la búsqueda del placer, y tengo conciencia de que el placer, que los gustos y los deseos no me permiten discernir lo que es bueno y lo que es malo, ni lo que es verdadero y lo que es falso, entonces tengo que darme cuenta que tengo una irracionalidad, que no estoy utilizando mis dones y mis talentos, por ejemplo, mi inteligencia. Ese es el primer punto, y por eso es que empezaba citando a Platón y la diferencia con los sofistas griegos, ¿de acuerdo? Pero si además tengo fe, entonces yo tengo que preguntarme, ¿cómo es mi fe? Porque si yo verdaderamente tengo fe y creo que hay una eternidad, y que esa eternidad se decide día a día, entonces yo tengo que tomar la decisión. Pero si estoy en la ambivalencia, no es que yo quiero tener una fe, pero también quiero desordenadamente dar rienda suelta a todos mis apetitos, entonces tengo un problema. Ahora, estamos con esto no señalando que todo gusto, todo deseo es ilegítimo. Los gustos, los deseos, los placeres tienen un orden. Entonces, cuando tienen ese orden, no es problema. El problema son los apetitos, los deseos, los placeres desordenados. Por ejemplo, el sexo dentro del matrimonio produce placer. No es algo ilegítimo, no es algo que tiene que avergonzar a los esposos. Pero la búsqueda del placer sexual de cualquier manera, a cualquier costo, en el matrimonio, peor, fuera del matrimonio, eso no es lícito. ¿De acuerdo? Entonces, hay una manera ordenada de tener esos deleites, yo diría, concupiscibles. Pero hay una manera desordenada. Entonces nosotros tenemos que tener una vida ordenada según el amor, según la caridad, según la esperanza y la fe, que son las virtudes que forman las virtudes humanas. Es cierto que somos frágiles, es normal que una persona siente esas debilidades,
pero eso no significa que esas debilidades nos dominan. Y la mejor manera de encontrar esa fortaleza es recurriendo a los auxilios sobrenaturales que el Señor justamente nos ha dado. Esa es la diferencia de la ley sin Jesucristo, es decir, sin la gracia, y la pura ley, que era la realidad que vivía el pueblo de la primera alianza. Nosotros podemos obrar el bien y tenemos la certeza de que podemos alcanzar la fidelidad recurriendo a la gracia, no con nuestras fuerzas humanas. Si es que caemos, empezamos de nuevo, pero siempre teniendo una decisión firme e irrevocable de vivir según la libertad de los hijos de Dios. Y la libertad de los hijos de Dios es justamente cuando la pasión que nos mueve es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, el Espíritu Santo, y no nuestros apetitos desordenados. ¿Es fácil? No es fácil. Es una pelea, es una lucha, es un combate. Por eso ser cristiano es algo sobrenatural, es divino, es gracia. Y yo tengo que decidir libremente. Bien. Padre, Jesucristo nos dijo que Él nos resucitaría en el último día. ¿Qué dice la Iglesia y la palabra de Dios sobre cómo será esta resurrección? ¿Es la resurrección del cuerpo también tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Sí, nosotros vamos a resucitar con cuerpos gloriosos, con cuerpos que ni siquiera podemos imaginar. San Pablo dice, ni el ojo vio ni la inteligencia del hombre. O sea, algo que nos desborda totalmente en cuanto a belleza, hermosura, perfección. Eso es lo que esperamos. Esa es nuestra fe. Pero los que ya han partido y todavía no han alcanzado la resurrección gloriosa, pero son bienaventurados ya, pero todavía a la espera de la resurrección gloriosa. Solo nuestra Madre Santísima ha resucitado en cuerpo y alma. Asunta al cielo, nos enseña nuestra Madre de Iglesia. Muy bien, Padre. Si en una familia los hijos de 18, 13 y 11 años no han sido bautizados, pero creen en Dios, ¿qué se puede hacer en el contexto de esta pandemia para Hay que recibir los santos bautizarlos. sacramentos? Si no están bautizados, hay que bautizarlos, que hagan, si son ya mayores y están en edad, que reciban no solo el bautismo, también la Eucaristía, y si es que ya están en edad, también la confirmación. Cuanto antes. Si Ok, es pero que acá hablan en el contexto de esta pandemia. pueden, sí, se pueden bautizar y pueden comunicarse para que les pueda dar indicaciones de cómo pueden hacer. Ok, Con perfecto. pandemia o sin pandemia, el Señor sigue actuando. Perfecto. Una pregunta dice, mi abuela tiene más de 100 años, está lúcida y sana. ¿Debería recibir cada mes la unción de los enfermos? Es lo deseable, claro. Y yo diría una persona ya de 100 años, yo diría cada 15 días, porque un mes para ella es bastante tiempo. No hay que esperar en general que las personas estén gravemente enfermas, ¿ya? Por eso el término extrema unción es confuso. Por eso la Iglesia prefiere hablar de la unción de los enfermos. Entonces la recomendación es, la repito porque es muy importante, personas mayores de 65 años con problemas de salud deberían de recibir los sacramentos de la unción de los enfermos por lo menos una vez al mes. Si es que tienen una edad más avanzada, con mayor razón. Y, por supuesto, si tienen 65 años, pueden recibir y deben recibir frecuentemente la confesión sacramental y la Eucaristía, mínimo una vez a la semana, dominical. Muy bien, Padre.
¿Es correcto pensar en adquirir algún bien material que nos respalde en la vejez? ¿Y cómo orar cuando existe demasiado trabajo? O sea, digamos, tomar previsiones para la edad adulta no es contraria a la ley, no es un pecado, ¿ya? Porque el ser humano tiene necesidades materiales. O sea, no es ilegítimo que uno aspire a una pensión de jubilación, a una manera de cubrir necesidades temporales o tener algunos ahorros. Pero esos son, diríamos, auxilios en los que no podemos tener nosotros y poner toda nuestra confianza, porque sabemos que esas cosas son frágiles, son arena, no son roca. En lo único que nosotros podemos tener certeza es en Jesucristo. Entonces significa, ¿descuidamos esas otras alternativas? No, se pueden tener presentes, pero claro, sin que eso signifique que nos creen una confusión, obsesión, estar ya creyendo que ahí vamos a tener las seguridades. De manera análoga, es conveniente tener un seguro de salud también, por supuesto. No todos en nuestro país lamentablemente tienen acceso a los seguros de salud y los servicios públicos son insuficientes. Pero si es que alguien puede tener esa posibilidad, bendito sea Dios. Pero nosotros sabemos que cuando llega la hora, no hay seguro, no hay pensión, no hay nada que cuente. Y que el Señor es el único que nos puede dar seguridad y paz. Paz y seguridad no la debemos de esperar ni buscar en ninguna criatura humana ni en ningún acto humano, solo en el Señor. Porque por ahí van a venir los engaños del enemigo de Dios y del hombre. Padre Meloni, ¿toda persona que muere se va directo al purgatorio? ¿Existen personas que se han ido directamente al cielo como también directamente al infierno? Eso, claro, siempre es misterioso. La iglesia no sabe quién se va al infierno, quién se va al cielo, quién se va al purgatorio. La iglesia solo declara que los santos canonizados están en el cielo. Los demás no sabemos. Podemos nosotros saber si se prepararon, cómo fue sus últimos momentos, si estaban reconciliados y en paz, entonces podemos con confianza esperar que el Señor los haya acogido. Pero con certeza saber que alguien se ha ido al infierno, nosotros no lo podemos asegurar. Porque qué ocurrió en los últimos instantes definitivos, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que al cielo no entra nada impuro. Y si nosotros tenemos impureza que no hemos purificado en la vida presente, no podremos ir al cielo. Y si hemos muerto en gracia, iremos al purgatorio para terminar la purificación. Y como en el purgatorio no se puede tener méritos, nosotros que peregrinamos en la iglesia peregrina, tenemos que orar por las almas benditas del purgatorio. ¿Para qué? Porque los que están en el purgatorio en algún momento llegarán al cielo, pero necesitan de nuestra oración. Y no hay obra de misericordia más grande que orar por las almas del purgatorio. Porque ellos son, Muy bien, diríamos, Padre. los más necesitados de los necesitados. Ya no pueden tener ningún mérito. No pueden hacer nada por sí mismos. Padre Meloni, la siguiente pregunta nos dice, ¿de qué manera la persona de Jesucristo nos permite entender el sentido del binomio de la vida y de la muerte? ¿Y con qué pasaje de la Biblia podemos entender y meditar sobre la muerte? Toda la vida de Jesucristo justamente nos revela esa verdad. Eso es lo que nos decía el apóstol Juan en su prólogo, lo que hemos celebrado en la Navidad y lo que vamos a contemplar y vamos a celebrar en su Pascua. Entonces, si nosotros leemos los evangelios, todos los evangelios, y más diríamos, toda la Sagrada Escritura nos hablan de el sentido de la vida y de la muerte, de la vida temporal, de ese instante del que nos habla
Santa Teresita, y de la vida nueva, de la promesa que se ha llegado a manifestar y a cumplir en Jesucristo, y que se ha abierto para todas las criaturas humanas que quieren escuchar su palabra y ponerla en práctica. Entonces, todos los pasajes tienen ese sentido escatológico. Pero, claro, uno puede, como nos enseña nuestra Madre la Iglesia, al leer la Escritura, encontrar un sentido literal, un sentido alegórico, y hay un sentido llamado anagógico, justamente esa realidad más profunda. Entonces, en la medida en que nosotros crecemos en inteligencia de la fe, vamos encontrando en la Escritura que el Señor permanentemente nos está hablando de la vida presente y de la vida eterna. Padre. Por ejemplo, si quieren, les podría decir en el Evangelio de hoy, si ustedes han leído el pasaje del día de hoy, es un pasaje donde el Señor va a orillas del lago, le dice a los apóstoles que preparen una lancha para que se siente, porque toda la gente se acercaba y lo quería apretujar. Y dice que lo buscaban por los signos, los milagros que estaba haciendo de curar a los enfermos. Pero el Señor ya no está en la tierra, está en el mar, pero en la orilla. Y entonces esas curaciones del Señor, que movían a multitudes, incluso hacían que los espíritus inmundos los reconocieran como hijo de Dios. Y Él los mandaba callar. Entonces yo tengo que darme cuenta que yo puedo buscar al Señor solamente por lo pasajero. Y es como que yo estoy en la orilla. Lo quiero apretujar por las cosas inmediatas, las temporales. Pero yo tengo que en algún momento dejar ir con el Señor a mar adentro. Es decir, a lo profundo de mi ser personal. Y descubrir en mi corazón, que está significado en ese mar, todas esas tormentas y esas tempestades que hacen que tenga una enfermedad más grave que la temporal. Y que muchas veces, engañado y confundido por las ideologías, por la mentalidad de este mundo que pasa, por mi pecado y mi poca fe y mi ignorancia, yo no estoy buscando realmente al Señor y la vida nueva de hijos de Dios, sino estoy buscando las cosas que el Señor me puede dar en la vida presente. Y entonces tengo que descubrir si es que verdaderamente estoy viviendo en la libertad de los hijos de Dios o no. Entonces, todos los pasajes nos llevan a eso, porque la vida de Jesucristo es eso, une el cielo y la tierra. Entonces, si yo creo que solamente eso se manifiesta en los pasajes de la pasión o en los pasajes que son más claramente escatológicos, ¿no? Por ejemplo, hay un pasaje conocido que se lee justamente en el tiempo de Adviento, hacia el final del año litúrgico, donde se concentran estas lecturas seleccionadas por la Iglesia en la liturgia, de ese hombre rico que había tenido sus cosechas y decía, voy a ampliar mis graneros, ya no sé dónde voy, la voy a pasar bien. Y entonces el Señor le dice, necio, hoy vas a morir. Entonces nosotros muchas veces no nos damos cuenta que no tenemos que esperar a que la muerte nos encuentre. Nosotros tenemos que prepararnos a ese encuentro, como esas doncellas necias y prudentes que están con las lámparas encendidas y con el aceite. Y entonces necesito, pues, esa espera es la esperanza en esa vida nueva en que el Señor va a venir. Tenemos una cita y el Señor va a venir a buscarnos, a encontrarnos y a manifestarse cara a cara, y eso ocurrirá el día de nuestra partida. Pero yo tengo que estar preparado. Y esas lámparas significan la fe encendida, fe viva. Pero necesito el aceite, que es las obras de amor que dan testimonio que mi fe está viva. Porque una fe sin obras, nos dice Santiago, es muerta. Entonces el Señor mismo nos ha enseñado
como maestro, pero también en su propia vida y por excelencia y antonomasia en su Pascua. Entonces nosotros vemos la Pascua de Cristo, leemos los pasajes que corresponden a la pasión, muerte y resurrección del Señor y contemplamos todas estas cosas concentradas en esos 3 días. Por eso es conveniente todos los días leer la Escritura. Y mi consejo es, háganlo siguiendo el año litúrgico, las lecturas diarias. No lean solo el Evangelio, lean el Evangelio, la primera lectura y el Salmo. Y traten de recoger esa enseñanza no solamente en lo superficial o caer en el error de decir, esta ya la conozco, porque son palabras de Dios y que tienen pues una dimensión infinita. Nunca las voy a comprender. Si creo que ya las comprendí es porque no comprendo nada. Padre Meloni, la última pregunta. ¿A dónde van las almas de los niños no nacidos? Las almas de los niños no nacidos, nosotros las entregamos a la misericordia de Dios. ¿Ya? Y nosotros confiamos que el Señor misericordioso, a estos niños que no tienen pecados personales, ¿cómo no los va a acoger? Y más si es que son víctimas inocentes de el pecado y la ignorancia de los poderosos de este mundo. El Papa Benedicto XVI nos da una enseñanza sobre esto, y lo que nos dice el Papa es que la hipótesis del limbo no es necesaria para entender el destino final de estos niños. Es decir, para nosotros, luego de la vida presente, hay 2 opciones: o salvación o condenación, que nosotros mismos vamos eligiendo día a día. Y la salvación puede ser ir al cielo o al purgatorio, si es que no hemos en la vida presente medido las consecuencias eternas de cada uno de nuestros actos. Y estamos con penas que tienen que ser purificadas, y las penas son las consecuencias de nuestros pecados. Padre Meloni, hay una última pregunta, ahora sí para cerrar, porque me piden mucho esta pregunta, es ¿cómo vivir en el mundo preparándonos para una buena muerte de cara al Señor sin caer en un autoaislacionismo? Es que justamente, pues, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Les aconsejo que lean el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, que se conoce como la oración sacerdotal. Y el Señor hace oración por los apóstoles, por la iglesia de todos los tiempos y por nosotros también. Y le dice al Padre, no te pido que los saques del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros vivimos en el mundo sin ser del mundo? Teniendo conciencia de que nosotros estamos anclados en la eternidad, que nosotros tenemos ya ese cielo abierto y que en cada acto que hacemos, estemos donde estemos, en el trabajo, en el entretenimiento, hagamos lo que hagamos, siempre somos del Señor. Pero si nosotros creemos que, bueno, solamente cuando estoy recogido en oración, cuando estoy en el templo, cuando rezo el rosario, solamente ahí estoy con el Señor, cuando estoy en misa. Pero ya después salgo de ahí y ya no, es porque yo todavía pues no me he convertido. Yo todavía no estoy viviendo como hijos de Dios. Yo estoy viviendo como asalariado. Porque no hay contradicción. Hay personas, yo le decía justamente porque en la mañana, estas lecturas que estamos teniendo de la carta a los hebreos, que nos hablan del sacerdocio de Jesucristo, y estos pasajes de San Marcos nos hacen ver, yo les decía justamente,
en relación a esa pregunta. No sé si es que es alguna de las personas que estuvo en la misa que celebré en la mañana y de repente no les quedó claro. Pero lo que quería decir es lo siguiente, que a veces uno puede creer y decir, bueno, pero yo cómo no he sido cura, cómo no he sido monja, cómo no he sido religioso, y esto de tener que trabajar, estar en el mundo, más fácil es lo otro. Y yo diría, no es ni más fácil ni más difícil, son diferentes las dificultades. Y por eso se necesita de la iglesia y de esos estados de vida, que la iglesia nos reconoce esos 3 estados de vida. La vida de los laicos, la vida de los religiosos y la vida de los clérigos. Cada quien tiene que dar testimonio distinto, bueno, el mismo testimonio desde perspectivas distintas, mejor. Entonces los clérigos y los religiosos dan testimonio de lo escatológico, es decir, de esas últimas realidades. Lo tenemos que dar permanentemente porque ustedes, los que son laicos y están en el mundo, tienen que dar testimonio, por el contrario, de la lucha en el mundo para vivir lo eterno. Entonces ambas cosas se tienen que complementar. Y de distinta manera el Señor va edificando la santidad de cada una de las criaturas humanas. Cada una distinta, pero también en los distintos estados de vida. Porque a quien más se le da, más se le va a pedir. Y claro, uno no sabe quién está recibiendo más y quién está recibiendo menos. Y entonces nosotros tenemos que pensar, por eso, en las consecuencias de nuestros actos, en las consecuencias eternas de nuestros actos, en las consecuencias para nuestra salvación de nuestros actos y para la salvación de los demás. Pero si yo vivo en mi inconsciencia, sin saber de las consecuencias, y sin pensar en esas consecuencias, es como una persona, por ejemplo, que en el mundo dice, bueno, me voy a endeudar y entonces voy a tener una tarjeta con un banco, otra tarjeta con otro banco y otra tarjeta con otro banco, entonces pido préstamo por acá, pido préstamo por allá y a uno le pido para pagar al otro, etcétera, etcétera. Y durante algún tiempo breve va a creer que está viviendo bien, hasta que en algún momento las consecuencias se van a manifestar. Entonces lo van a perseguir, lo van a poner en Infocor, si tiene algún bien, lo van a hipotecar, lo van a perder. Eso que ocurre en lo presente, también ocurre en lo eterno. Pero a veces nosotros no tenemos conciencia de los bienes eternos. Y únicamente nos fijamos en los materiales. Entonces, ay, no, una mentira, no pasa nada si miento. Y no pasa nada si es que no hice caridad. Y no pasa nada si no hice el otro. No, sí. Sí pasa mucho. Y no pasa nada si me callé y no hablé del Señor. No, sí pasa, porque eso puede significar la conversión, la salvación de una persona. Disculpen que les hable en primera persona. Yo cuando descubrí esto, le dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No puedo seguir así. Y yo veía las cosas que hacía y decía eran cosas buenas. Yo trabajaba en salud, me preocupaba porque la gente tenga salud, etc. Pero cuando me di cuenta que además de la dimensión temporal hay una dimensión eterna, entonces me remeció profundamente. Claro, en mi caso, yo terminé de cura, pero de repente algunos de ustedes también, yo no sé si es que tienen las condiciones y los requisitos, podrán terminar de religiosos, curas, monjas, no sé. Pero si es que ustedes ya están casados y están en el estado de vida de casados, en la vida matrimonial y familiar, tienen que saber que están llamados también a la misma santidad y que los actos de ustedes tienen las mismas consecuencias. Y los padres tienen que cuidarse mucho del testimonio que dan a sus hijos. Porque a veces los padres escandalizan a sus hijos
y creen que eso no tiene consecuencia. Y si es que ustedes a lo largo de su vida, durante mucho tiempo, no supieron de estas cosas, no las tenían tan claras y solamente veían lo pasajero, una vez que descubren esta realidad, ustedes tienen que darse cuenta de todo lo que han dejado de hacer y todas las consecuencias de esas omisiones o de esos actos malos. Y entonces ustedes tienen que decir, oye, decir, Señor, gracias porque me das un día más, me das un año más, me das un mes más, me das una semana más, para yo poder reparar. Hazme ver la luz para poder reparar y hacer lo que corresponda, para que esas personas que por omisión, por negligencia, no supe que tú ponías a mi cuidado para que los lleve a ti, puedan ahora encontrar. Pero no pueden ustedes, si es que alguien viviera en esa circunstancia, vivir en la inconsciencia y decir, bueno, no pasa nada, ya son adultos, que hagan lo bien. No. Y yo por eso repito muchas veces los padres, ante la enfermedad física de sus hijos o de algún familiar o de su esposo, su esposa, se moviliza toda la familia. Vamos a hacer rosario, etcétera, pero tienen algún familiar que está viviendo en pecado, que saben que están viviendo en pecado, que no están casados en matrimonio sacramental, que no van a misa, que no hacen oración, pero si tiene trabajo, si tiene salud física, creen que están bien. Incluso lo dicen, ¿y qué tal tu familia, tus hijos? Yo he escuchado, muy bien. Yo cuando le encuentro a la gente, especialmente antes de celebrar la misa con los acólitos, con los jóvenes que me encuentro, lo primero que le pregunto en mi salud es, ¿estás en gracia? ¿Y qué tal? Me dicen bien. Digo, ¿estás en gracia? Si estás en gracia, estás bien. Si no estás en gracia, estás mal. Igual ustedes tienen que decirle, ven a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, y ustedes estarán en gracia. Si no están en gracia, así tengan salud física, así tengan fama, tengan lo que tengan, ustedes tienen que saber que no están bien. Y entonces ustedes tienen que decir, oye, si yo conozco al Señor y el Señor me ha dado esa gracia de conocer esas verdades, yo tengo que ver cómo los puedo ayudar. Y lo primero que tengo que hacer es oración. Pedir por su conversión, pedir que el Señor le perdone de todos los pecados. Y si es que está en mis posibilidades y tengo ascendencia para que me puedan escuchar, llevarlos para que reciban los sacramentos. Pero si yo digo, no, yo estoy bien, yo sí soy creyente, yo voy a mi grupo, etcétera, etcétera, y me desentiendo de los demás, no se vayan a sorprender. No se vayan a sorprender y tener ingratas sorpresas cuando el Señor les diga, ¿y qué has hecho? Porque nosotros no nos salvamos solos. Nosotros somos comunión de amor. Somos cuerpo de Cristo y nos tenemos que doler no solo por los dolores físicos, sino por esas heridas que produce el pecado y el riesgo de que esos hermanos nuestros se vayan al infierno. Así que yo no me puedo quedar callado ante una persona que yo creo que puede ir al infierno. Y más, en medio de esta pandemia, más en esta segunda ola que se está atacando a jóvenes, yo no puedo decir, oye, bueno, es que este joven todavía tiene tiempo. Yo no sé quién tiene tiempo y no tiene tiempo. Yo no sé cuánto es el tiempo que el Señor nos da y yo no sé cuánto es la hora. Por eso es que San Pablo dice el tiempo es apremiante. Y por eso es que esta vida es breve. Yo no sé si se van a salir de acá, van a salir de acá a hacer su examen de conciencia, porque en realidad lo que necesitamos es conversión, hermanos. Y entonces, ¿para qué nos vamos a engañar? Y yo les voy a decir, uy, qué bien, los felicito, ustedes vienen, 100 personas, son santos. No, nosotros tenemos temor de Dios. No en el temor en el sentido del miedo, sino el temor en el sentido de que sabemos lo frágiles que somos y que el Señor nos da tanto que nosotros poco le correspondemos.
En una palabra, eso es emprender el camino de buscar la santidad, que resume todo esto que estamos diciendo, esa es la vida eterna, que tiene que empezar en esta vida presente. Muy bien, Steve, ¿tienes tu última pregunta ya o todavía no? Padre, ya ahí acabamos con las Ah, preguntas. muy bien. ¿Dónde Sí, estaba? Tus últimas 5 preguntas eran, esta es la última pregunta. Bueno, sí, sí. vamos a terminar con una oración. Sí, padre, solamente decirle a las personas que nos siguen que ahora también tenemos la red social de Telegram, ¿no? Que nos pueden seguir. Ahí hemos dejado en la caja de comentarios el enlace, ¿no? Para que puedan ingresar. Y ahí estamos bueno, los esperamos, ¿no? Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre. Muy bien, queridos hermanos, que Dios los bendiga, a perseverar, a pedir ese don de perseverancia final. Mucho ánimo. Hasta la próxima, Dios mediante. Hasta la próxima.